Hola a todos, muy buenas noches. Que el Señor les bendiga mucho, que bendiga a sus familias también. Eh, Les doy la bienvenida al día de hoy, a la lectura del día de hoy, martes 16 de febrero. Ya vamos en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Eh, Como ya saben, todos los días de febrero estamos leyendo un capítulo del libro de los Hechos. 28 capítulos tiene el libro y 28 días tiene el mes de febrero. Entonces por eso, aparte de que es mi libro favorito de la Biblia y mi mes favorito también del año. Bien, les recuerdo que pueden leer en cualquier Biblia. La que yo ocupo es NBI, Nueva Versión Internacional, porque es de comprensión más fácil. Perdón. Pero cualquier Biblia dice lo mismo al final, solo que cambian algunas expresiones, pero eh, en el fondo explican lo mismo, cuentan lo mismo. Vamos a darle lectura al capítulo 16 de los Hechos en el nombre del Señor Jesús. Dice así: Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: «Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa». Y nos persuadió. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación». Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: «En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella». Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrestaron
y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Les presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, todos estamos aquí». El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y le preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?». «Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos», le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: «Suelta a esos hombres». El carcelero entonces le informó a Pablo: «Los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz». Pero Pablo respondió a los guardias: «¿Cómo? A nosotros, que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado en la cárcel, ¿ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida». Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel, pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. Ahí terminé. Ahí terminaba el capítulo 16. Bueno, vemos que sigue la persecución contra los cristianos. Aquí a Pablo y a Silas los azotaron, los echaron en la cárcel. Pero vemos como el poder de Dios estaba con ellos. Dice que a la medianoche comenzaron a orar y a cantar himnos al Señor y hubo como un temblor, se estremeció la cárcel y las cadenas se soltaron de sus manos y de sus pies. ¿Qué podemos entender con eso? Bueno, varias veces les he dicho a lo mejor la misma frase, que a pesar de cualquier dificultad que estemos pasando, cuando confiamos en el Señor, cuando dejamos todo en sus manos, y aún cuando estamos pasando dolor o algún problema que no se ve la solución, si levantamos una alabanza al Señor, si oramos, el Señor nos va a librar, ya sea físicamente, espiritualmente, emocionalmente, nos va a librar de esas cadenas que nos están atando. Vemos que ellos no se pusieron a cantar una canción de Chayanne
o cualquier cosa, o tararear cualquier cosa. Ellos estaban cantando himnos al Señor, o sea, ellos aún en la cárcel estaban alabando al Señor, no estaban lamentándose, los habían golpeado, pero no estaban lamentándose, no estaban renegando, no estaban dudando del Señor, sino que estaban alabándole, estaban cantándole, orándole, porque sabían que nuestro Dios es el Dios Todopoderoso, que haya sido como haya sido el proceso que estaban viviendo, el Señor estaba pendiente de ellos igual. Así nosotros también sabemos que Dios está pendiente de nuestras cosas. De repente no sabemos cómo eh, podemos estar pasando por un problema y de repente hay cosas que se empiezan a solucionar y uno ve cómo Dios movió las piezas, porque a veces son cosas increíbles que uno, no sé, pues ustedes saben que a principio de año, de hecho el 3 de enero, nos robaron nuestro autito y sabemos que hay mucha gente que nunca logra encontrar el auto. Y gracias a Dios, a los 4 días ya nos estaban llamando que habían encontrado el auto, chocado, sí, pero ya estaba, ya lo habían encontrado. Y, y fue igual una alegría, a lo mejor es algo material, pero es algo que nos sirve harto como familia. Eh, y nos sentíamos agradecidos porque el Señor nos había ayudado incluso en esos detalles. De repente uno ve como detalles, no son grandes milagros a veces, pero el Señor aún ve los detalles y los deseos de nuestro corazón a veces y nos ayuda a cumplirlos. Vemos también anteriormente que estuvieron predicando a unas mujeres y, y le predicaron a una mujer, o sea, y una mujer llamada Lidia dice que el Señor abrió su corazón para que pudiera comprender la palabra. Qué importante es eso, no escuchar por escuchar, no leer por leer, sino que pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón para que su palabra se haga vida en nuestra vida, se vuelva un hábito, una costumbre en nuestro quehacer. Que si escuchamos palabra de Dios, que si leemos palabra de Dios, que, que podamos meditarla y comprenderla y que el Señor abra nuestro corazón y que podamos dar lo máximo de nosotros en esto. Ella dice aquí que los invitó a su casa. A lo mejor les insistía porque dice y nos persuadió. Y qué lindo es poder ser un anfitrión, recibir en nuestra casa a personas de bendición, a hijos de Dios. Que no sean personas que vengan a traer chisme o, a tirar basura de repente con la boca. Hay gente que como que tira mucha basura, que en mi libro igual lo explicaba de una manera que decía que abramos las puertas de nuestra casa para ser de bendición, porque al final nosotros terminamos siendo bendecidos. Pero no abramos tanto, abramos la puerta, pero no abramos todos los cajones, porque también la familia necesita su privacidad y todo, y que en nuestra mesa no se hablen temas que no corresponden, sino que se hable bendición, que se hablen cosas que edifican, no cosas que hacen mal o chismes, cosas así, porque al final debemos procurar ser de bendición siempre, en nuestra casa, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, hasta con nuestros vecinos. Y me encanta el texto de Lidia porque dice que los persuadió y los llevó a su casa a hospedarse. Que tengamos la posibilidad de recibir a nuestros invitados, a nuestros hermanos, a nuestros parientes también, y que sea un momento de amistad, de calidez y de bendición. Recibirlos en nuestra casa. Dice un texto que algunos sin siquiera saberlo hospedaron ángeles. Y bueno, aquí vemos después lo de Pablo y Silas en la cárcel, como el Señor
los libró y ya después de que el Señor hubo soltado las cadenas de Pablo y Silas, vemos que aquí el soldado piensa que se le arrancaron todos los presos y creo que prefería matarse él mismo antes que lo condenaran. A lo mejor el castigo iba a ser una tortura, pero también aquí el Señor, por medio de Pablo, le dijo que no se matara, que no se hiciera nada, porque al final ellos habían sido igual súper honestos. Se abrieron todas las puertas de la cárcel y ellos siguieron ahí, no salieron arrancando. No se aprovecharon de las circunstancias, ellos fueron honestos. Y bueno, al ver esa actitud, el soldado reconoció al Señor, reconoció la bondad del Señor y les preguntó qué podía hacer para ser salvos. Y ahí hubo una oportunidad más de predicar la palabra del Señor y que otra familia recibiera este mensaje de las buenas noticias de salvación. Vemos también que los magistrados que habían ordenado la encarcelación de Pablo y Silas ya después dijeron ya suéltenlo, pero Pablo le dijo que él era romano y Silas también, entonces no podían actuar de esa manera, de que los dejaron en vergüenza prácticamente al encarcelarlos, al golpearlos, y así como si nada los liberaba. No, y aquí después más adelante vamos a ver qué más sucedía con este tema de que ellos eran romanos. Porque en ese tiempo igual era como otro estatus ser romano. Para ellos eran más importantes que ser judíos. Los judíos eran gente sin importancia. Sabemos que en realidad no, porque era el pueblo de Dios. Pero para los gobernantes de ese tiempo era gente sin importancia. Pero de esto de saber de que habían echado a la cárcel y habían golpeado a romanos, tiene que haberles dado un escalofrío de haberse dado cuenta del error que habían cometido. Pero gracias a Dios fueron liberados. Y el último versículo dice: al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. O sea, ellos venían todos machucados de haber estado en la cárcel, de haber pasado un temblor, como que no tienen que haber sido un poquito medio chilenos también, porque no ni se asustaron con el temblor. Y dice que más encima, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Llegaron ellos con tanto ánimo que llegaron animando a los hermanos. Qué bonito es cuando de repente, aunque estemos pasando algún problema, tengamos palabra de aliento para alguien más, porque al final como que siempre hay alguien que está peor. Y si tenemos reserva en nuestro corazón, si tenemos reserva de palabras de aliento, de palabras de Dios, de ánimo, entreguémosla. Al final vamos a darnos cuenta de que vamos a ser más bendecidos, de ayudar al otro, aunque nosotros estemos pasando un problema. Si bendecimos a otro, nos vamos a sentir más satisfechos y más bendecidos por haber ayudado a alguien más. Que el Señor les bendiga mucho, 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 mucho. Y que nos vemos mañana de nuevo. Sigamos estudiando la palabra del Señor. Sigamos escudriñando la Escritura. Sigamos orando y elevando himnos también en nuestra casa. ¿Cómo sabemos si en una de esas soltamos hartas cadenas que tengamos? Que el Señor les bendiga mucho. Nos vemos mañana. Besitos, bendiciones. Chau.